Los monstruos marinos siempre han sido considerados como criaturas míticas, protagonistas de miles de leyendas. Pero la ciencia nos ha permitido conocer la verdadera historia acerca de estas bestias que, alguna vez, acecharon los mares prehistóricos de la Tierra. Tiburones con una sierra en la boca, criaturas más grandes que un T-Rex, ballenas prehistóricas que se alimentaban de otras ballenas. Estos son 10 aterradores titanes que vivieron en nuestros océanos durante la prehistoria. Número 10. Tylosaurus. El Tylosaurus era el cazador más letal de los mares prehistóricos, listo para capturar y matar a cualquier criatura más pequeña que se cruzara en su camino. Gracias a sus mortíferas fauces, alineadas a cada lado con 2 filas de dientes puntiagudos en forma cónica. Este reptil acuático está estrechamente relacionado con los lagartos monitores actuales y con las serpientes del Cretácico superior. El Tylosaurus pudo alcanzar más de 13,70 metros, lo que lo convirtió en el más grande de los reptiles marinos dentro de la familia de los llamados mosasaurios. Como todos ellos, se caracterizaban por tener una cola larga y musculosa, verticalmente aplanada, que impulsaba al Tylosaurus a través del agua y les permitía tener una emboscada a su presa con rápidos estallidos de aceleración. Además, sus extremidades aplanadas ayudaban a dirigir su cuerpo delgado y cubierto de escamas, tal y como hacen los lagartos a través del agua. El contenido estomacal conservado indica que este mosasaurio seguía una dieta variada que incluía peces, tiburones, otros mosasaurios más pequeños, plesiosaurios y aves buceadoras no voladoras como los Hesperornis. Aunque no se considera un dinosaurio, el Tylosaurus vivió junto a ellos y se extinguió aproximadamente al mismo tiempo. Son muchos los restos que se han encontrado sobre este titán en Kansas, posiblemente porque este estado estuvo, una vez, cubierto por un gran océano conocido como Mar Interior Occidental. Número 9. Plesiosaurio. En 1821, los geólogos británicos Henry de la Becque presentaron una criatura fósil extraña y previamente desconocida a sus compañeros de la Sociedad Geológica de Londres. Llamaron a su monstruo Plesiosaurio, y se trataba de un antiguo reptil marino que vivió durante la primera parte del período Jurásico, hace 215 millones de años. Pertenecían al orden Plesiosauria, que se divide en 2 grupos, los plesiosaurios de cuello largo y los pliosaurios de cuello corto. Los plesiosaurios eran animales enormes. Crecieron hasta alcanzar los 13 metros y se caracterizaban por tener cuerpos grandes, cabezas pequeñas y triangulares y dientes afilados y lisos. Su característica más distinguible era, sin duda, la longitud de sus cuellos, los cuales contaban con unas 76 vértebras, 10 veces más de lo que se encuentra en los humanos. Usaban sus 4 aletas para volar bajo el agua, imitando el movimiento de una libélula. Sin embargo, respiraban aire y subían a la superficie en busca de oxígeno antes de cada inmersión. Lo que diferencia al plesiosaurio de otros reptiles marinos prehistóricos es su forma de reproducirse. Daban a luz a crías vivas en el agua, como las serpientes marinas, lo que significa que podían haber sido de sangre caliente. Número 8. Late 60s. En 1889, el coleccionista británico de la era victoriana, Alfred Leeds, fue el primero en descubrir huesos de este pez gigante, cerca de Peterborough, Inglaterra. Posteriormente, se hicieron descubrimientos similares en sitios que van desde la Europa continental hasta América Latina. Lamentablemente, aunque se han encontrado los restos de más de 70 individuos, la mayoría son parciales y se encuentran en mal estado. Eso se debe a que este pez prehistórico tenía un esqueleto cartilaginoso que no se fosilizaría con facilidad. La falta de una columna vertebral ha hecho que sea difícil estimar la longitud exacta del Late 60s, pero según sus mejores estimaciones, los científicos creían que podría crecer hasta más de 7 metros y pesar hasta 50 toneladas. Sin embargo, el problema es que, a pesar de los restos fósiles encontrados, estos especímenes no aportan datos claros, por lo que las estimaciones acerca del tamaño de este titán son muy divergentes. Por eso, el nombre completo de este pez prehistórico es Late 60s Problematicus, lo que debería darte una pista sobre la controversia ocasionada.
En cuanto a su alimentación, este pez jurásico estaba equipado con la friolera de 40.000 dientes que, sorprendentemente, no utilizaba para alimentarse de peces más grandes o reptiles marinos de su época, sino para filtrar y alimentarse de plancton, un comportamiento muy parecido al de una ballena azul actual. Los científicos creen que el Lexixtis se extinguió hace unos 66 millones de años, tras ser víctima del evento catastrófico que mató a los dinosaurios. Su existencia allanó el camino evolutivo de los mamíferos marinos gigantes de la actualidad, como las ballenas azules, así como para los peces cartilaginosos como las mantarrayas, los tiburones peregrinos y los tiburones ballena. Número 7. Kronosaurus. El Kronosaurus queenslandicus, que alcanzaba un tamaño de entre 9 y 11 metros, fue uno de los reptiles más grandes y mortíferos de la historia de la vida en la Tierra. Su nombre honra a la figura mitológica griega Cronos, padre de Zeus y líder de los titanes griegos. El primer fósil del Kronosaurus queenslandicus se descubrió en el noreste de Australia, en Queensland, en 1899, pero se nombró oficialmente en 1924. 3/4 de siglo después, un agricultor encontró otro espécimen más completo, más tarde llamado Kronosaurus boyacensis, en Colombia, un país conocido por sus serpientes, cocodrilos y tortugas prehistóricas. Hasta la fecha, estas son las únicas 2 especies identificadas de Kronosaurus. Como otros pliosaurios, el Kronosaurus era un reptil acuático. Tenía una cabeza alargada, un cuello corto, un cuerpo rígido e impulsado por 4 aletas y una cola relativamente corta. Era carnívoro y tenía muchos dientes largos, afilados y cónicos. El contenido del estómago fósil del espécimen encontrado en el norte de Queensland muestra que el Kronosaurus se alimentaba de tortugas y plesiosaurios, pero también podría haberse alimentado de Eromangasaurus, según algunas marcas encontradas en el cráneo de uno de estos que podrían encajar con un ataque de Kronosaurus. Y como dato curioso, esta especie hizo, además, su debut en Hollywood en la película Jurassic World. Número 6. Liopleurodon. El Liopleurodon es un género de grandes pliosaurios que vivió durante el período Jurásico tardío en lo que hoy es Europa. Posiblemente fue el miembro más grande de la familia, midiendo un máximo de 15 metros de largo y pesando más de 30 toneladas. Su increíble cuerpo habría navegado silenciosamente a través de los mares poco profundos, impulsado por sus aletas. Fue capaz de vivir durante más de 100 años. Los colores del Liopleurodon eran muy similares a los de un gran tiburón blanco, escamas negras en la mitad superior de su cuerpo, probablemente para camuflarlo de las presas sobre él, mientras que en la otra mitad de su cuerpo había escamas grises a blancas que le camuflarían de las presas bajo él. El Liopleurodon poseía las características fundamentales del típico pliosaurio: un cráneo grande, pesado, con un hocico alargado sostenido por un cuello corto y 4 extremidades grandes en forma de aleta. Sus grandes mandíbulas tenían una hilera de dientes afilados como agujas. Siendo uno de los carnívoros más grandes que ha existido, el Liopleurodon era el principal depredador en todas las áreas por las que pasaba. Su dieta consistía en tiburones, cocodrilos marinos, ictiosaurios, otros pliosaurios y el pez más grande que jamás haya existido, el Lexictis. Al igual que el Kronosaurus, el Liopleurodon también hizo su debut en Hollywood en Jurassic World 2. Número 5. Helicoprion. La mayoría de fósiles encontrados sobre este tiburón son sus particulares dientes, los cuales seguían un patrón en espiral, parecido al caparazón de un amonites. De hecho, cuando se descubrieron por primera vez, se pensaba que estos fósiles eran una especie de caparazón de amonites exótico. No se descubrió que dicha espiral se encontraba dentro de la mandíbula inferior del Helicoprion hasta el descubrimiento del cráneo de un género relacionado de Eugeneodont, Ornitoprion, en 2013. Esta espiral representaba todos los dientes producidos por el titán en su mandíbula inferior. A medida que el individuo crecía, los dientes más viejos y más pequeños se movían hacia el centro del verticilo, al aparecer dientes más grandes y nuevos. Era como una criatura mutante sacada de una película de terror. Básicamente, parecía un tiburón con una terrible sierra circular en la mandíbula, y su mordedura era tan fuerte como la de un cocodrilo moderno. El Helicoprion vivió en los océanos del Pérmico temprano hace 290 millones de años, con especies conocidas de América del Norte, Europa del Este, Asia y Australia. De hecho,
Los parientes vivos más cercanos del helicoprión son las quimeras. Número 4. Leviatán. El Leviatán se encontraba en la cima de la cadena alimentaria y debió precisar mucha comida. Si bien los cachalotes modernos comen principalmente calamares, se cree que el Leviatán usó sus temibles dientes para matar a los de su propia especie, las ballenas barbadas gigantes. Los investigadores asignaron originalmente el nombre en inglés del monstruo bíblico Leviatán a esta ballena prehistórica como Leviatán Melvillei, dedicando el descubrimiento a Herman Melville, autor de Moby Dick. A decir verdad, los investigadores encargados de la excavación del Leviatán Melvillei eran todos fanáticos de esta novela. El Leviatán Melvillei medía entre 13 metros y medio y 17 metros, aproximadamente lo mismo que un cachalote macho adulto moderno. Esto lo convierte en uno de los depredadores más grandes que jamás haya existido. Los dientes del Leviatán medían 36 centímetros, considerándose los dientes mordedores más grandes de cualquier animal conocido, excluyendo los colmillos. Se distingue de los otros cachalotes rapaces por la cuenca del cráneo y la forma en que abarca toda la longitud del hocico. Usando sus dientes grandes y profundamente arraigados, es probable que haya cazado presas grandes cerca de la superficie. Su dieta pudo consistir principalmente en ballenas barbadas de tamaño mediano, de entre 6 y 9 metros de largo. Probablemente también se alimentaba de tiburones, focas, delfines y otros grandes vertebrados marinos, ocupando un nicho similar a la orca moderna. Número 3. Mosasaurio. Durante el período Cretácico, los mosasaurios se encontraban entre los depredadores más temidos de los océanos. Eran reptiles marinos que, según se cree, están estrechamente relacionados con las serpientes y los lagartos monitores. Eran altamente adaptables y muchas especies evolucionaron y llegaron a dominar los océanos de todo el mundo. Algunos incluso navegaron por ríos solo para cazar. Los mosasaurios estaban tan bien adaptados que lo más probable es que dieran a luz a sus crías en el agua, en lugar de poner huevos en la orilla como lo hacen las tortugas marinas. Muchos merodeaban por el mar abierto, devorando peces, tiburones, plesiosaurios, tortugas marinas, aves marinas y, a veces, incluso mosasaurios más pequeños. Eran muy parecidos a los lagartos monitores actuales, pero eran más alargados y aerodinámicos a la hora de nadar. Sus extremidades se acortaron y sus aletas se formaron mediante una red entre los huesos de sus dedos. Sus colas eran anchas y proporcionaban su potencia locomotora. Las mandíbulas tenían 2 hileras de dientes diseñados para masticar y sujetar presas antes de tragarlas enteras. Su tamaño variaba bastante. 2 de los mosasaurios más grandes fueron el Mosasaurus y el Tylosaurus, alcanzando tamaños muy superiores a los de un T-Rex. Número 2. Megalodón. El megalodón, cuyo nombre significa diente grande, no solo era el tiburón más grande del mundo, sino uno de los peces más grandes que jamás haya existido. Las estimaciones sugieren que creció entre 15 y 18 metros, 3 veces más que el gran tiburón blanco más grande registrado. La mayoría de las reconstrucciones muestran que parece un gran tiburón blanco enorme, pero ahora se cree que esto es incorrecto. Este megatiburón tenía un morro mucho más corto que el gran tiburón blanco, además de una mandíbula más plana y casi aplastada. Al igual que el tiburón azul, también tenía aletas pectorales extra largas, que soportaban su peso y tamaño. Casi todos los restos fósiles encontrados son dientes, posiblemente porque estos animales los producen continuamente durante toda su vida. Dependiendo de lo que coman, pierden un conjunto de dientes cada 1 o 2 semanas, llegando a tener un total de 40,000 a lo largo de toda su vida. Entonces, esta información extraordinaria puede ayudarnos a crear una mejor imagen de cómo se veían estos depredadores gigantes. Número 1. Basilosaurus. El Basilosaurus era un tipo de ballena prehistórica depredadora del Eoceno tardío, hace aproximadamente 41 o 34 millones de años. Los primeros fósiles se descubrieron a lo largo de la costa del Golfo de Estados Unidos. Al principio, se pensó que eran de un reptil gigante, de ahí el sufijo saurus, que significa lagarto. Sin embargo, más tarde se descubrió que el animal fue uno de los primeros mamíferos marinos. Fue común en el mar de Tetis y era el principal depredador de su entorno. Se alimentaba de tiburones, peces grandes y otros mamíferos marinos, como el dorudón, parecido a un delfín y que pudo haber sido su principal fuente de alimento.
El basilosaurio, a diferencia de los cetáceos modernos, tenía varios tipos de dientes, caninos y molares, por lo que probablemente era capaz de masticar su comida, a diferencia de los cretáceos modernos, que se tragaban la comida entera. Medían entre 15 y 20 metros, por lo que se les consideraban como uno de los animales más grandes que existieron hace 66 millones de años. El océano es un lugar enorme y, en su gran totalidad, permanece inexplorado. Nunca se sabe cuándo podemos toparnos con el próximo animal que se creía extinto. Mientras tanto, debes tener cuidado de no encontrarte con ninguna de estas bestias que, a día de hoy, sí que habitan nuestro planeta.